Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Anticreativo, su podcast favorito sobre la industria creativa desde otra perspectiva, por supuesto. Estamos aquí, los de siempre, por supuesto, con Ana y Alex. Hola, hola. Y su servidor, Balmori. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal la semana, chicos? ¿Cómo estuvieron? ¿Todo bien? Interesante. ¿Ah, sí? Sí. Yo vengo desvelado. ¿Desvelado? Ayer hubo evento de industria Ajá. y pues son estos eventos donde, ¿no? Tratas de conectar con Claro. otras personas, que sepan lo que haces, la agencia, ¿no? En la que trabajas. Es difícil para mí, ¿sabes? O sea, igual aquí platico con ustedes y estamos hablando, pero de repente conectar o empezar una plática con alguien que no sabes, ¿no? Ni Sí. siquiera de dónde viene, qué hace aquí, qué hace en su trabajo. Es difícil de repente hacer esas conexiones, pero conforme va pasando la noche y las copas empiezan a fluir, se empieza a hacer mucho más sencillo todo el... Creo el que ha tema. sido interesante un poco eso porque lo platicábamos, me parece, en el primer capítulo que tuvimos sobre que pareciera que muchas veces el creativo tiene que ser siempre extrovertido, ¿no? Y al menos creo en nuestros casos nos hemos topado con que pues tenemos un poco esa parte de a veces que nos cuesta un poco. Lo hemos desarrollado con el paso de los años, pero como comenta Alex, a mí también a veces me cuesta trabajo, no sé si el socializar tal cual, pero aunque trabajo y expongo mucho del trabajo y los proyectos y demás con cliente, me sigue costando trabajo el poder entablar como esta parte de relaciones públicas principalmente con clientes, ¿no? Sobre De todo que a ti te repente. toca dar el primer paso, ¿no? Sí, que tú te sí, acerques sí. y digas, hola, Hola, soy soy Ana. tal, ¿no? Es una parte Exactamente. complicada. Una vez que te presentan, creo que ya está fácil. ya Pero está dar todo el fácil. primer paso es Sí, complicado. para mí por eso también el tema de relaciones públicas, la gente de cuentas, de ventas dentro de las agencias, sí, un seniority también, porque no es fácil exponerte a cliente, ¿no? Claro, claro. Tú lo has platicado varias veces, Balmori, ¿no? El que tú defiendas tu trabajo y hables sobre ello en propuestas con clientes es muy importante. Hay muchas personas dentro de la industria y colegas que no lo hacen, ¿no? Es como de vayan y presenten los demás, ¿no? Pero sí, ese paso con cliente también me parece muy, muy importante en nuestra industria y es a veces cuesta dar Sí, ese primer importantísimo. paso. Creo que es un skill que habría que desarrollar como de forma gradual también. Creo que los eventos de social networking son como muy importantes, tanto para los creativos como para todos los miembros de la industria creativa, porque al final tienes como una red, ¿no? De trabajo, de apoyo, de amigos, de colaborar. Entonces es como algo que hay pues, que procurar, ¿no? Y bueno, ya pasando un poquito al tema, a lo mejor está relacionado, a lo mejor no tanto, porque todo se entrecruza siempre en esta industria. Y hoy nos gustaría tocar un tema que creo que es bastante pues, polémico, sobre todo culturalmente en México, ¿no? No solo en nuestra industria, sino más bien como nuestra cultura. Y ese tema particularmente es el fracaso, ¿no? La idea del fracaso, la utilidad del fracaso, ¿no? Cómo usar el fracaso a tu favor, cómo la mejor forma de transitarlo y para qué lo usas, ¿no? Y aparte, fracaso es como el día y la noche, ¿no? Si hay éxito, hay fracaso, ¿no? Si hay vida, hay muerte. Siempre hay esta como dualidad en todas las cosas. Y así como tendríamos que aprender, ¿no? A coexistir con el éxito, también coexistir con el fracaso. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerles es justamente el otro lado. Para ustedes, ¿no? Desde su perspectiva, empezando contigo, Ana, ¿qué es o qué representa para ti el éxito? Qué pregunta tan interesante la que estás haciendo, Valmori, porque el éxito para mí ha ido fluctuando y ha ido cambiando de significado justo conforme los años que he pasado dentro de la industria, lo que he aprendido, lo que me ha tocado vivir y la forma en que yo he querido también pues transmutar y transformar el éxito como tal. Hoy en día, pues para mí, les comparto, el éxito es poder hacer aquello que te gusta y que al mismo tiempo representa o es significativo para ti mismo. En este caso, para mí, hoy en día. En su momento tuve muchas ideas alrededor del éxito, ¿no? Que, como bien dices, nuestra cultura
lo que significa para la sociedad el éxito, para lo que incluso mi familia llegó a inculcarme o enseñarme sobre qué era el éxito en cuestión de pues, triunfar, ¿no? Llegar a la cima, ganar dinero, hacerte de un nombre en lo que fuera, lo que yo me fuese a dedicar en mi carrera. Y si bien durante unos años perseguí eso, pues como les digo, con el paso de los años me fui dando cuenta que el éxito no necesariamente era esa parte acompañada de posición, de estatus, de dinero, de plusvalía, sino realmente de poder hacer lo que me gusta, pero que trascienda. Claro. Y no necesariamente para mí hoy en día que trascienda lo que hago es ya lo hemos platicado en otras ocasiones, ganar un premio, un Cannes, o que salga mi anuncio en un espectacular, o que se haga viral en TikTok. Creo que a veces cuando disfrutas lo que haces y eso repercute o le deja huella a una sola persona, con eso me doy, la verdad, por bien servida. Excelente. Eso es como ¿no? para mí el éxito. Buena hoy en reflexión, día. ¿no? Muy contemplativa y muy interesante. Alex, ¿tú qué onda? ¿Cuál es tu perspectiva? Todo lo contrario, bling bling, dinero, autos de lujo, 1 millón de likes, $1 millón de dólares, 1 millón de suscriptores, Sí, no. patrocinios de marcas. Patrocinios de marcas. No, o sea, para nada. Pues nunca hemos hecho esto bueno, por lo menos este programa no lo hacemos, ¿no? Como para generar. Sí, bueno, pero más allá del programa, como No, yo sé. tu perspectiva. Fíjate, no sé, la palabra éxito es como muy, no quiero decir pretenciosa, pero sí demasiado imponente tal vez, ¿no? Claro. Yo más bien a mí me gustaría hablar más de realización. O sea, cómo nosotros como seres humanos y como profesionales de industria de publicidad nos podemos realizar en diferentes aspectos. Y creo que esto lo vamos a compartir todos. Es algo que cambia, ¿no? Que va transformándose dependiendo de la etapa en la que estés. Pero yo he encontrado realización en esta carrera creativa al inicio de mi carrera, pues cuando me ganaba una cuenta por un proyecto que yo diseñaba, ¿no? O cuando veía publicado por primera vez tu trabajo, ¿no? un arte en una revista, en un lugar público, y todos los ojos volteaban a ver esa pieza que yo había realizado. Ahí yo ya encontraba realización y eso para mí era satisfactorio. Hoy, pues ya no tanto, ¿no? Hoy, como ya crucé, ¿no? Esos checkboxes, hoy la realización tiene que ver más con generar valor, ¿no? En la parte profesional, desde un aspecto de entendimiento de estrategias, de encontrar ese insight que tal vez de repente, pues no cualquiera, ¿no? Podría identificar, ¿no? Le trato de dedicar mucho tiempo a justo esa parte más profunda del diseño de campañas, pero básicamente hoy es la realización de pues poder, repito, dar valor, ¿no? Desde mi trinchera, no solo a mis clientes, a mis equipos de trabajo, a las personas con las que colaboro, y eso para mí es en esta maduración de 20 años de carrera donde yo encuentro hoy una realización, poder compartir lo aprendido. Y es un poco la razón también de este ejercicio de podcast, de discutir con ustedes, es poder compartir. Y eso a mí me genera una realización, porque digo, ok, todo lo que he aprendido, ¿no? Bueno, malo, regular, no se queda aquí, sino alguien más podrá sacar provecho de eso. Y eso para mí es bien importante. Hoy. Claro, sí, es muy interesante porque también pienso yo, a la medida del valor que le damos al éxito, tiene muchísimos matices, pero también pienso en la carrera de digamos, de un publicista, de un creativo. Es muy similar a la carrera, por ejemplo, de un boxeador o de un futbolista, ¿no? O sea, obviamente tiene como muchas etapas, ¿no? Y sí pienso que creo que el éxito, o al menos desde mi perspectiva en esta carrera, sería un poco la constancia, ¿no? Un poco la constancia y el aprendizaje. Creo que hay momentos en la carrera de todas las personas en donde hay ciertos hitos que tienes que cumplir, ¿no? Como ver por primera vez tu trabajo que tenga impacto de comunicación en la comunidad, ya sea digital o un impreso o un video, lo que sea que en ese momento sea el canal de preferencia, el aprendizaje, ¿no? También matarte un rato,
en una etapa temprana y luego ya en una etapa posterior, ¿no? Yo por lo menos desde mi perspectiva, o sea, veo a mi carrera en una etapa muy distinta que hace 10 años. ¿No? O sea, definitivamente mi percepción de mí, de mi trabajo, mis ambiciones, ¿no? No quiere decir que no sean como, digamos, valiosas. Simplemente creo que como que como que la medida en la que yo mido mi éxito ahora es muy distinta a la que tenía cuando empecé en esta carrera, ¿no? Ahora creo que para mí son importantes como la constancia en mi trabajo, ¿no? La coherencia en él, la calidad, pero también es importante pues lo que soy yo para mí, para la gente que me rodea de forma muy cercana, ¿no? Es bien importante, pero también hay bien otra cosa, ¿no? Cuando sentirse, digamos, fracasados, ¿no? O sea, cómo lidiar con los primeros fracasos, ¿no? ¿Cuál fue, por ejemplo, la primera vez en la carrera, en su carrera profesional, que sintieron que habían fracasado a lo grande? Así un cagadón que has dicho, puta, de esta no me recupero, ¿no? O sea, ¿lo tienes ubicado o algo similar? Fíjate que creo que estamos llenos de muchos fracasos. Alex lo comentaba en un momento, ¿no? Hace un momento, perdón. Así como tienes ubicados tus primeras victorias y éxitos de decir, me gané mi primera cuenta, el primer premio, lo que sea, tengo muy identificado, sí, justamente desde la primera llamada de atención de, oye, ¿qué es esto, no? O sea, ¿por qué me entregas de un jefe, no? ¿Por qué me entregas esto? Y sentir como pues este golpe de, ay, no está bien hecho, ¿no? Pero justamente sobre lo que comentas, para mí el primer fracaso que sentí fue así como sentí en su momento qué chido es ganar una cuenta. Mi primer fracaso fue cuando perdí mi primera cuenta, ¿no? Y no mi primera cuenta de la que yo era equipo, sino de la que yo ya era líder, ¿sabes? Ah, tú la liderabas, ya. Sí, creo que esa sí fue como el golpe más grande que he sentido, porque además se trataba de una cuenta que al irse desencadenó diversas situaciones, desde un desbalance económico para la agencia claro, en ese los momento, salarios, ¿no? exactamente, hasta tener que prescindir de gente de mi equipo, ¿no? Wow, sí. Entonces, es mucha responsabilidad, ¿no? sí, También claro, es porque como... también el tema del fracaso puede medirse, en este caso, desde la parte emocional. Sí, con esta parte de fallé, me equivoqué, no hice bien esto, y tienes muchas herramientas tal vez para poder compensar eso cuando se trata de un error propio, ¿no? Pero cuando hay diferentes variables que te llevan a un fracaso grande, creo que el impacto puede ser todavía más fuerte, ¿no? Entonces ahí me tocó mucho lidiar con esta parte de, bueno, nada más es lo mío, es lo que cargo Sí, lo que eso alrededor, ¿no? significa, Lo que claro. significa para la agencia, lo que significa para el equipo. Y son golpes o bueno, al menos en ese momento que a mí, pues la verdad, ¿no? O sea, no es que no quisiera darme el tiempo para reflexionarlo, pero era como de, güey, pues a lo que sigue, ¿no? Oye, Ana, A seguir trabajando. pero eras consciente, o sea, antes de que sucediera, eras consciente de la responsabilidad que Sí, conlleva liderar un equipo, sí, liderar sí, un sí. proyecto y lo que eso significa, lo que significaría eventualmente perder un proyecto. Sí. Te lo comento porque yo no sé, de repente, cuando se nos asigna un rol en un equipo creativo, seas copy, seas diseñador, luego estamos separados o ajenos a lo que a la responsabilidad que ese rol significa, aunque no seas el líder del equipo, ¿no? Sí, Pero un diseñador, y hay una anécdota que tenemos Valmor y yo de un typo en un lugar donde Sí, trabajamos sí, sí. que costó millones de Millones de pesos. pesos. Cabrón. Responsabilidad de una persona que no era líder necesariamente, ¿no? Pero que cometió un error y cómo eso impacta, ¿no? Lo que dices económicamente, pérdida de empleos. Y digo, qué bueno que cuentas esta historia, porque a mí se me hace bien importante que no importa si no eres líder, si estás en la trinchera diseñando, haciendo, hay una responsabilidad que puede impactar, ¿no? Hacer el efecto mariposa con otras personas, ¿no? Y eso, pues creo que a veces no lo reflexionamos, no te das cuenta hasta que dices, ah, canijo, fue mi culpa y ahora
pues estamos en aprietos. Pero, oye, eso es un buen ejemplo porque en ese caso que menciona Alex, fue un error como gravísimo digo, también nosotros éramos corresponsables porque el equipo es muy grande, entonces Sí. como, bueno, que el que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue, o sea, nadie, como a todo el mundo se nos pasó, pero particularmente esta persona era el responsable de eso, ¿no? Y total que se absorbió de alguna forma ese grave error. Era una agencia grande, ¿no? Entonces como Podía que, absorber. y era un cliente grande, entonces se podía absorber. Pero la persona que cometió ese error se sintió como tan presionada que renunció en muy poco tiempo a ese error, ¿no? Y renunció porque simplemente no aguantó la carrilla. O sea, te hablo de la carrilla de toda la agencia. A ver, yo no estuve en ese proyecto. Tú no estuviste en ese proyecto, pero ¿Era una aclarar. carrilla sana o era una carrilla No, pues era una de- carrilla de pues, agencia. de güey, una carrilla de agencia. agencia. De agencia de hace 20 años. años. No, no te, bueno, Ok. sí, probablemente. Unos 20 años. Seguramente, sí. Entonces también ahorita ya Una carrilla. te quejas con RH y se levantan actas y Sí. todo. No, Pero en ese tiempo entonces, no, güey, te aguantas la te aguantas carrilla, los güey. trancazos. Y es importante también eso porque, por ejemplo, lo pregunto así de qué tipo de carrilla era, porque No, hay carrilla de pesada, Ajá. pesada. No, pesada, pesada, sí. Carrilla. Somos old school, entonces nos tocaron pues, muchos vicios así, Sí, la neta, sí, sí, feos sí. en las Feos. agencias. Sí, sí, sí. Digo, espero, ojalá que ya no se repliquen ahora donde estamos, pues la verdad es que no, ya Cambió, cambió sí, muchísimo. cambió la forma Pero de no, volviendo trabajo. al tema del fracaso, es bien interesante. O sea, te iba a decir hace rato como que te quise maleducadamente interrumpir porque No. me vino a la mente algo que a lo mejor el primer gran fracaso es decirle a tu familia, que tu familia se entere que te vas a dedicar a la industria creativa. No, ese es el primer gran fracaso, güey, ¿no? Sí, güey. Cuando le quieres explicar a tu papá, güey, lo que haces, ¿no? Así, oye, papá, es que voy a hacer como ideas creativas. Y tu papá, que es una persona mayor que tú, Tu papá con es mucha cirujano. más experiencia, güey, ¿no? Te va a papá es decir, médico. puta, hijo, pues tienes 20 y pico años, todavía no sabes lo que te espera a la vuelta de la esquina. Y tiene razón. Háganle caso a sus papás. Pero no es para tanto, vamos, no Sí es para tanto. y no, volviendo, porque justo volviendo un poco al tema del éxito y fracaso, y como dices, este tema Sí, familiar. es el fracaso de la familia, ¿no? Sí, sabes que a mí, creo que en algún otro episodio ya lo comenté que afortunadamente mi mamá y mi familia pues siempre me apoyó, ¿no? Como que vieron este skills Sí. pues se sabe comunicar, sabe escribir, Sí, pues sí sí, la va a sí. armar, ¿no? Órale. Que haga lo que Ajá. quiera hacer la niña. Pero sobre todo en esta educación familiar que les decía al principio, yo sí tengo muy marcado, no como tal el autoritarismo de tienes que ser alguien en la vida, pero sí tengo muy marcado, crecí con mis abuelos vivían con mi mamá y nosotras, entonces tengo muy marcado la educación de mi abuelito en cuanto al tema de en este mundo tienes que venir a aprovechar al máximo. Y mi abuelito, sí, desde pequeña, yo lo recuerdo en la primaria, en el kinder, en la escuela, con esta imagen de educándonos de sea lo que sea que vayas a hacer en la vida. Y mi abuelito lo decía, si vas a ser un ratero, si vas a ser un arquitecto, un doctor, ¿Quién era tu abuelito? sé güey? el mejor. Te lo juro, mi No, ¿Quién era tu abuelito. abuelito? Mi abuelito Era, es el señor Octavio Culebro, pero mi abuelito te El decía... Carrizos, sí. uno de los ladrones de guante blanco más finos de... Sí, de verdad, mi abuelito te decía, si vas a ser un ratero, sé el mejor. Destapando Que el no te pasado oscuro de agarren, Ana, güey. que no te agarren, que no hagas, o sea, sí te decía, no vayas a Sí, robar está cabrón. carteras. Sí, Yo creo sí. que a mi abuelito le Roba hubiera encantado. bancos. Yo creo que le hubiera encantado La Casa de Papel, güey, así ya, o sea, Ya. entonces sí crecí con este apartado de sea lo que sea que vayas a hacer, da lo que puedas dar Sí. al máximo de ti. O sea, como que sí crecí con esa parte de jamás te conformes. Ujú. Y sí, la verdad fue algo que, por eso les decía, dentro tal vez al inicio, mi visión del éxito era eso, ¿no? Mi visión del éxito era, pues sí, tengo que lograr un gran puesto, tengo que lograr, pues si estoy en agencias y ya vi que aquí se ganan premios, pues igual y tengo que aspirar a ganar premios, ese tipo de cuestiones. Entonces, hablando sobre el tema del fracaso en ese sentido, creo que sí se vale como analizar un poco más lo que tú decías en cuestión de qué es el éxito o qué considera la sociedad, nuestras familias y demás, qué es el éxito, versus también lo que nosotros queremos y hasta, no sé si decir hasta dónde sabemos que podemos o queremos llegar, ¿no? O sea, yo muchas veces me he planteado esa
pregunta en el sentido de cuál es el siguiente paso socialmente aceptado para alcanzar el éxito y si yo estoy dispuesta a hacer Eso es bien interesante. eso para Eso es bien alcanzarlo, interesante. ¿no? ¿Qué tanto Entonces, como- estás dispuesto a hacer para conseguirlo? O sea, a sacrificar de ti mismo para conseguir eso. Y eso a veces implica actuar de formas que no van contigo. O que, o sea, es como, o sea, ¿qué tanto estás dispuesto, por ejemplo, a hacerte cirugía plástica? Si eres ¿sí me entiendes? Todo Oye, eso como en la industria creativa. A mí me tocó justo cuando empezaron pues como a incluirme de forma más activa en reuniones con clientes. Yo siempre he sido un fachoso, ¿no? O sea, igual aquí me ven con, pues esto es fachoso para mí. Pero pues me empezaban a invitar a lugares donde pues el código de vestimenta es distinto y me tuve que adaptar y nunca me he sentido cómodo, ¿eh? Nunca me he sentido cómodo, poniéndome un traje, unos zapatos, pero lo hago. Sí. Lo hago. Sí, no, hasta de acuerdo. Pero me ha costado mucho trabajo y justo es esto de qué tanto estás dispuesto. Sí. Ahora que ya llevo tanto tiempo, ¿no? Trabajando y que ya veo más valor en mi experiencia, en mis ideas, ¿no? En lo que sé, he empezado a dejar de decir, al evento que fui ayer, perdón, pero pues mucha gente, van directores, van responsables de empresas, de marcas y van de traje, van de zapatos. Yo me fui con mi playera hawaiana ayer y dije, a ver, yo lo que quiero es estar cómodo, sentirme bien y ya no, y dije, y ya no voy bueno, además creo que no tenía ropa limpia. Entonces, decidirme con lo mejor que encontré, pero sí lo pensé y dije, luego van, no, los organizadores, ¿no? Las chicas súper guapas, todas, y yo iba muy relajado. Pero encontré más valor en sentirme cómodo yo que en hacer este esfuerzo adicional por encajar, ¿no? En un lugar donde luego me cuesta trabajo encajar. Entonces, hoy he tomado la decisión de esforzarme menos. Ya, esa es en una esa gran parte, decisión. ¿no? Hablando de Es una eso. gran decisión. Esfuérzate menos. O sea, No, y ojo, al En el final- aspecto de la vestimenta, yo ¿no? creo que es totalmente válido porque además estamos en un punto después de 20, 15 años en la industria donde estamos tomando ya estas decisiones porque nuestra perspectiva sobre el éxito también, no solo profesional, personal y sobre las cosas que queremos lograr, son distintas a cuando pues empezamos la carrera, ¿no? Pero creo que un tip o un consejo que sí es válido que les demos a las personas que van entrando a la industria, que se están formando en las escuelas y que quieren dedicarse a esto, es que definitivamente sí hay un precio que se tiene que pagar. Y esas son las decisiones que en su momento, empezando en el medio, ya después tienes que tomar. Y son decisiones tan fáciles, parecieran fáciles, ¿no? Pero tan fáciles como me he visto de esta forma o de esta. Hasta decisiones, como decías ahorita, en cuestión de, oye, me dedico en cuerpo y alma a mi carrera, a mi profesión, aunque esto signifique dejar pues familia, temas personales de lado, y se vale, y son cuestiones que te vas a hacer. Aquí creo lo más valioso que podríamos rescatar es toma esas decisiones respecto a lo que tú quieres lograr para ti, no a lo que la sociedad, no lo que tu familia, lo que tus papás esperan que tú logres en tu carrera publicitaria. Porque a mí sí me ha tocado ver a muchas personas en esta industria que tal vez por este afán de quiero ganar un premio, quiero ser el director creativo de la agencia más importante de México, pues han dejado su vida. Y no digo dejado su vida de lado, han perdido vida y muchas cosas por lograrlo. O sea, Entonces, desdibuja su personalidad, ¿no? O sea, yo en mi caso se ha desdibujado, ¿eh? Yo les confieso aquí. O sea, se ha desdibujado de repente quién soy, justo por poder, ¿no? Irme acomodando e ir tratando de mejorar. Ayer te digo, fui como súper relax y me fue muy bien. Entonces, esto que dices, como no desdibujarte, ¿no? Al final de quién eres, de qué buscas, de qué esperas. Oye, no llegar a la radicalización, ¿no? ¿Quiénes son los japoneses?
los que se hacen, ¿no? Harakiri, El harakiri. sí, Cuando sí. deshonran a sus padres. Shima lo hace. Ese es el fracaso, ¿no? Así de Shima, sí. deshonrar a mi familia. Sí, pero es bien, es algo sí tienes que sacrificar algo un poco en la industria, pero no se alarmen, solamente tienes que sacrificar tu alma. Abres el libro negro. Abres el libro Sí. negro con sangre así de tu alma. Sí. No, pero cada es éxito te importante. va. Yo también, desde mi perspectiva, también eso. Yo también estaba en la misma posición que ustedes a veces tenía juntas, digamos, con clientes hasta globales y tenía que estar en el Zoom, pero de traje, ¿no? Así, como hablando inglés y así, sin gorra, por supuesto. Y Este es tu lugar seguro. Es mi lugar seguro, es mi ropa segura, güey. Exacto, yo sé. Y entonces Me encanta el decía, outfit. ¿qué tanto de mí? O sea, bueno, tengo que cerrar este business, ¿no? Claro. Entonces tengo que actuar Sí, este sí, papel, sí. ¿no? De, okay, I think that we have to move to, de bla, 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 ¿no? Tienes que cerrar el papel y ya cierras la compu, y cuando cierras la compu también, o cuando sales de la junta cierras el papel, güey. Sí, claro. Y ya vuelves a ser tú. Para mí eso era bien importante. Y sí creo que en mi carrera, hablando del fracaso, muchas veces me cuestioné si pude llegar más lejos en ese ámbito, convirtiéndome en el papel. Claro. O sea, Sí, ya no volviendo sí, sí, nunca sí. a esta parte, ya siendo el güey que toda la vida está como de blazer. Pero hablando no serías inglés. feliz, ¿o sí? Pero ahí voy el punto, no vale la pena. O sea, para mí no vale la pena. Para algunas personas podría considerarse como una especie de fracaso no haber seguido como esa ruta. Pero para mí esa decisión simplemente no valía la pena porque no quería estar ahí y no me representaba. Digo, hasta donde yo sé, solo tenemos una vida. Sí, güey. Eso hasta donde yo Bueno. sé. Yo tengo esta vida. Depende del trato que hagas. Depende del trato que hagas con el depende del diablo. trato que hagas con el diablo. Pero solo tenemos, entonces, realmente quieres estar ahí, pues yo ya lo he dicho en otro programa, no quiero estar ahí. Ahora, con la idea de la familia es algo bien interesante, porque sí creo que la familia naturalmente pone en ti como ilusiones, ¿no? Como que mucha expectativa como padres, ¿no? Mamá, doña Pareja. Carmen, chulada de persona. Me decía desde muy niño, quiero que seas un gran hombre. Sí, quiero que seas un gran hombre. Yo le decía, mamá, pues tengo 12 años, ya soy talla 34, ya soy un gran hombre, o sea, de pantalón, o sea, no un gran hombre. Y realmente esa presión cayó sobre mí como una bomba, ¿no? O sea, tuve que trabajarlo muchísimo para entenderla a ella, ¿no? Y entenderme a mí y lo que yo quería. Y al final creo que el desenlace fue como muy, muy positivo para ambos. Pero sí creo que dedicarte a algo creativo es naturalmente contracorriente, ¿no? Sí. Es contracorriente. Es contracorriente. Pero fíjate, justo yo creo, tal vez ha ido cambiando también los tiempos. Yo creo que hoy está más valorado incluso tener esa identidad. Como es creativa. Pues a ver, Pero mira, te lo pongo el fácil. estándar de los, de cómo hay un estándar o cómo se espera que una persona que trabaja en oficina vista, hable, se Sí, comporte y todo. bueno, sí, yo pensaba que te referías como al punto de que sí, o sea, que ya es como viable, o sea, es más viable tener una carrera creativa que ser neurocirujano en el 2025. Yo Sí, creo también. que no. No, No. ¿qué neurocirujano? O sea, ¿cuántos neurocirujanos conoces tú que están haciendo un podcast de neurocirujano? No, bueno, pero también te vas a los extremos. No, o sea, bueno, o sea, Sí, sí, ¿cuántos sí. neurocirujanos tienes? Vamos a necesitar agregar Sí. una cortinilla que diga sarcasmo para que sea muy claro Para que sea en cada muy claro. opinión de Balmori, güey, porque de repente todos empezamos a sacar así de... Demasiado ácido. Entonces- No, bueno, entiendo que ya hay más herramientas para que un perfil creativo tenga como se abra paso en una industria, digo, de hacer dinero, ¿no? O sea, ya Sí, claro. tienes YouTube, tienes Sí, la creación de TikTok y contenido. Sí, o sea, me entiendo, totalmente. pero sigue siendo una apuesta arriesgada, una apuesta alta, ¿no? Ser creativo. O sea, cuánto contenido. Hasta el otro estaba leyendo que en Twitch, creo que el 97% de la gente que está en Twitch no tenía más de 4 seguidores o views, ¿no? O sea, eso quiere decir que solo el 3% de la gente que está en Twitch Monetizar. Está monetizando, dinero. sí. Entonces, no, para que te des una idea, ¿no? Del volumen de información que hay allá afuera, ¿no? A eso me refiero. O sea, creo que sí hay más herramientas para ser creativo, pero Sí. también es una, digamos, pues es una cosa saturadísima actualmente, ¿no? O sea,
Pues sí, miren, lo hemos platicado en otros Sí, sí, episodios sí. justamente de cómo el mercado de la industria en la que nos encontramos está súper saturado por donde lo veamos, ¿no? Alex lo ha dicho muchas veces, ¿no? No se dediquen a esto si piensan hacer lo mismo que ya se hace actualmente, ¿no? O sea, tenemos que encontrar otros modelos de sistema o de procesos para poder integrar a las nuevas generaciones creativas en lo que sea a una forma de trabajo diferente de lo que se hace hoy, ¿no? Totalmente. Pero creo que una de las cuestiones más bien en ese sentido, a lo mejor con lo, con lo que tienes con los papás es, tal vez los papás ya no se están preocupando tanto por lo que los hijos están estudiando hoy en día y esa es una súper ventaja que están teniendo a lo mejor versus generaciones pasadas como nosotros, porque de todas maneras, perdón que lo diga así, pero no hay chamba, todo está mal pagada y de todas maneras pues, las expectativas de vida pues van para la baja. Entonces, sí, o sea, No, no eran casonas. Que no durmió bien. pues es que sí, o sea, entiende ese punto. Estás Tal vez velada. la misma probabilidad de que tu hijo, No, sí, a ver, futbolista, sí. ¿Tienes un hijo? neurocirujano o creativo. No, yo no. no tengo hijos. No sabía que tenías hijos, Madre, ¿no? güey, no, ni pienso tener. Pero Ese es el éxito en la vida, vas es a el decir. éxito, güey. así. No tengan hijos, No güey. tengan hijos, güey. Para tener hobbies. No, es que digo, sí. O sea, sí a todo, Ana. O sea, sí. Sí, está la Pues no situación. mientas por convivir, No, güey. no miento. O sea, la costa que arde. O sea, eso no es un secreto, ¿no? O sea, pero sí creo que hasta a lo mejor me voy a ir muy Hallmark, ¿no? Pero sí creo que hay un atisbo ahí como de esperanza en hacer una carrera creativa. O sea, sí creo que hay una posibilidad seria de que por lo menos puedas vivir, ya, o sea, si eres pintor o escritor o publicista o te guste hacer payaso de circo, no sé, todo lo que sea creativo, hay una posibilidad de poder tener una vida digna a través de ello, que requiere un gran sacrificio. Sí. Ahora, en la industria, así, pues sí, es una industria muy competida. Las agencias, los trabajos de copywriter, los trabajos de diseñador, los trabajos de animador, los trabajos de content, pues son pocos, ¿no? Las oportunidades son pocas, a pesar del boom que hay, o sea. Las oportunidades son pocas y además se nos olvida que, a diferencia de antes, a nosotros todavía nos tocó experimentar la vida en agencia donde se ofrecía una vacante o un puesto para un trabajo en específico. Sí. Hoy en día necesitan una vacante donde el community manager sea fotógrafo, editor, copy, totalmente. y padre y madre y trocker y todo a la vez. Entonces, Y además todavía nos tocaron es agencias todavía más complicado. que tenían papel higiénico en los baños. Que es como lo más, es como lo más. Era lo humano, era lo Güey, humano. ahora te piden era llevar normal. ahora te piden llevar tu propio rollo. Oye, yo les Así voy a vas con tu contar. rollo. No es con una tu rollo historia. en el sobaco, mano. O No sea. es una historia mía. Mi esposa trabajó de ilustradora en Ajá. una editorial muy prominente en los años 80 Ajá. en México. Órale. Lleva el apellido de Órale, la ya sé familia. cuál es. Sí, ¿eh? sí, sí, ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Y esto que comentas del papel higiénico. Cada quien lleva su papel de baño. No manches. Era un trabajo así, pues era precario. güey, precario. Precario completamente. Ella es ilustradora, también estudió comunicación Y eso visual. que en esa época la industria editorial no era tan precaria como. No, bueno, ella no entró ella no entró en el boom pensé de la. que- No, mi esposa tendría que 80 años, güey. 80 ¿no? años, Sí, sí, sí. Para trabajar en los 80. No. Alex cuidando su futuro. Trabajó hace como 10 años ahí, pero ya venía en decadencia ya venía en decadencia completamente. la industria. Y me platicaba las prácticas, pues poco Humanas. poco humanas, inhumanas, ¿no? De pues no hay jabón, no hay papel de baño, casi no hay agua, ¿no? Sí. Y así trabajaba ella. Y era pues una vertiente creativa, al final ilustradora para una editorial de Bueno, libros lo infantiles. del agua es más normal porque justo nos contaban hace Bueno, rato porque que hay fue una por un crisis de cafecito y no había agua. Ah, sí, no había agua en donde iba a comprar no el está café, llena ¿no? porque no está llena la cisterna. Pero, ¿se acuerdan que en algún momento en este tema de los clichés de que si creíamos que los memes
sí. eran insights puros, pues ¿por qué creen que los memes son No, insights pues sí, puros? Porque es una realidad, o sea, esto de los trabajos donde te cuentan los minutos por ir al baño, donde tienes que llevar tu propio rollo de papel. Eso ya no pasa, ¿no? Es mentira. No, o sea, que ya no nos toque no quiere decir que a nosotros no sea nos toca. mentira. Nos ha tocado, ¿no? O sea, estamos en un lugar. Estamos en un lugar suave, bien. todavía estamos en Sí, suave. sí. Todavía tenemos por las 300 hojas, ¿no? Todavía aquí por las 300 Si hojas. no hay Con la de papel, doble- nos Por la de dejan. doble cara, 300 hojas. Nos dejan Kleenex y se acaba. Oye, o Alex, ¿y algo. tú no nos has contado tu primer big failure así en la industria? O sea, ¿cuál fue la primera vez que sentiste así, híjole, qué metidón de pata? Es ¿Y que qué fíjate, aprendiste de ello también, no? Es que yo siento que así un fracaso profesional, Ajá. o sea, que lo tenga grabado, ¿no? O sea, tiene fracasos en la vida, por supuesto. Sí, no, esos son los duros. Pero específicamente la parte profesional, no. Hubo una cosa que me pasó. Recién empezaba a trabajar, ¿no? En este despacho que ya les platiqué. Ellos, imagínense, pues eran 4 o 5 personas éramos. Y y pues la parte económica era mes con mes, ¿no? Ir sacando los sueldos, la renta, todo. etcétera. O sea, no es así como, ¿no? Una gran empresa que tiene un budget todo el año. Tiene un budget, ¿no? exacto, sí. ¿No? Es mes con mes se va. Y gastaron en un material para imprimir. Los materiales para impresión son caros, ¿no? Sí. Hace poco fui a imprimir aquí a una 900, casi 1,000 pesos una impresión así. Es muy caro. Y me encargaron a mí justo mandar a imprimir, diseñar y mandar a imprimir una serie de impresos en gran formato y eran 20, 30. Pues yo diseñé, mandé a imprimir esos 20, 30 formatos, todo ese material carísimo, pues hice el diseño con las medidas al revés. El ancho lo puse en el largo y el largo en el ancho. Entonces fue así una pérdida económica de ese material. No me acuerdo ni si me regañaron. Creo que no me regañaban. Nunca. Te dijeron, no estamos enojados, pero estamos decepcionados. No estoy enojado de ti, pero estoy decepcionado. Y dije, no es la primera vez que escucho esto. Mi papá también en algún momento me lo dijo. Bienvenido al club. Pero no, o sea, no lo vería como un fracaso. En ese momento sí dije, ay, qué bruto soy, porque me afectaba mucho ese tipo de errores. Sí. Ahorita la verdad es que pues ya no. Ya los cometes menos, obviamente. No, ya no me pasa. Pues. Porque aprendes un poco de. Sí, ahí aprendí de esos. A fijarte bien. 50,000 pesos que le perdí a la empresa. ¿no? Sí. Exacto. Ese sería como un gran error, más que un fracaso, un gran error. Porque aprendí al final, ¿no? De todo se aprende. Y de los fracasos creo que ese aprendemos. Es el tema del fracaso, aprendemos. Entonces... Sí, fíjate que yo, así pensando en eso, cuando empecé mi primer chamba, no era mi primer chamba, pero creo que era mi primer chamba y copy en una agencia grande, copy creativo, y la idea era mía, entonces era un cliente grande y me dijeron, oye, ¿por qué no vas y la presentas? Creo que fue la primera vez en mi vida que como que me pusieron frente a un cliente a presentar, ¿no? Y me presenté la idea. Y me acuerdo que el cliente dijo, bueno, y está padre, pero ¿por qué deberíamos ir con esto, no? Y yo les dije, pues porque me gusta, ¿no? Porque está chido. Güey, ¿qué le pasa a este morro, güey? O sea, ¿qué le gusta? O sea, claro. Y terminó la junta y obviamente mi director creativo me sacó a mí, güey, no puedes decir esa estupidez, no sé, entiendo que estás morro, pero, o sea, tienes que ser más inteligente, ¿no? Entonces ahí entendí la otra parte del trabajo creativo, que no era este mundo maravilloso de creativos de televisión, de güey, es que mi idea, o sea, no, güey, a ver, estás vendiendo algo, ¿no? Y se lo estás vendiendo a otra persona que tiene más expertise que tú en su área de marketing y te van a cuestionar, ¿no? Entonces yo no tenía esa experiencia y tuve que aprender justamente a blindarme. O sea, entonces hay un ejemplo de cómo el fracaso, de cómo un metidón de pata te ayuda a desarrollar skills que te protegen simplemente de volver a cometer. Digo, si eres una persona como despierta, si no, pues... Si lo vuelves a cometer, pues, güey, te van a correr, o sea, para afuera, ¿no? Pero así, en esos pequeños detalles, como que te vas educando, ¿no? Como que te vas educando y también, igual, nuevamente, vengo con la historia ñoña, con el consejo ñoño, pero estos blindajes, como bien comentas, no deberían, o como tipo consejo se los compartimos, no deberían quedar nada más como en la anécdota. Existen diferentes
materiales, procesos y metodologías para poder blindarte, ¿no? Y estos son importantes no solo para ti, sino para que también tú puedas compartirlos con tus equipos, ¿no? A todos los que nos ha tocado dedicarnos a la parte de social media, seguramente hemos tenido, ya sea nosotros o con nuestros equipos, un metidón de pata donde publicaste mal, se fue un typo en la publicación, lo publicaste en la red de otro cliente, lo que sea, ¿no? Y entonces empiezas a tener estos mecanismos de aseguramiento de calidad que entre más te apegues y hagas que los equipos se apeguen a ellos, pues vas reduciendo el porcentaje de que se cometan errores, ¿no? Entonces puedes implementar desde checklist, puedes implementar todo este tipo de cuestiones, pues para decirle al equipo y a uno mismo, pues tienes que estar atento y tienes que cumplir todo esto, ¿no? Puede sonar muy ñoño, pero creo que es importante, porque sí, muchas veces, sobre todo hablando y retomando un poquito de cuando pierdes cuentas, el problema ante un cliente no es un error. El problema ante los clientes es la repetición de esos errores, ¿no? Entonces, pues la primera vez le puedes decir al cliente, pues somos humanos y nos equivocamos. La cuarta, quinta vez el cliente te va a decir, güey, me voy a otra agencia. Oye, pero sabes que donde es bien común, ¿no? Los humanos sean menos mensos, sí, ¿no? Sí. Pero es bien común, no de repente, errores. digo, es más común, digo, uno piensa que ya no le va a tocar, pero por lo menos yo en cada agencia que he estado he tenido juntas con los clientes de hemos detectado que se les van así una lista de 70 cosas, ¿no? Y es como muy común y me extraña que siga siendo tan común, ¿no? Sobre todo en temas de copy, que es muy difícil, la verdad es muy difícil tener control de calidad desde el lado del copy, porque llega un punto que ya tu cabeza, digo, está tan harta de revisar que no revisas como en forma, o también hay herramienta artificial que ya te lo facilitan, pero tiene que haber un humano al final. O sea, al final tienes que volver a ese proceso humano. Sí. Y eso pasa, digo, no, creo que no solo en copy, yo creo que también diseñadores, medidas, pantones, ¿no? Cosas que ya como que has revisado 70 veces en un día y dices, puta, ya no quiero saber nada de esto, quiero acabar. Y es cuando empieza justamente el tema del error, cuando no hay procesos. Y cuando no hay procesos. Ahora, desde el punto de vista emocional, ¿no? ¿Cómo es su manejo del error, por ejemplo? O sea, ¿cómo del fracaso? ¿Cómo lo tardan mucho en asimilar el error, el fracaso, el error? ¿Les duele? ¿No los deja dormir o simplemente pasan de largo cuando los cometen? Yo no cometo tantos fracasos. Bueno, pero has cometido, güey, has cometido. No, estoy jugando, la cago todo el tiempo. Has cometido. A ver, lo primero que yo hago cuando hay una regada, o cuando sí, no se cumple, ¿no? Con la necesidad, es revisar con detalle qué fue lo que pasó y corregirlo inmediatamente. O sea, no, o sea, como que me vuelvo muy, muy activo, ¿no? Completamente para, pues justo como nuestra tacita rota arreglada, sí, arreglarlo, el problema, sí, y no dejar que se enfríe, ¿no? O sea, ya lo arreglas y te dicen, ok, ya lo arreglaste, no hay problema, pero no dejar que se enfríe, ¿no? Tratar de tener un acercamiento con el equipo o con las personas que estuvimos en el proyecto y ver por qué se cometió ese fracaso, por qué se cometió ese error y para evitar que vuelva a suceder, ¿no? Entonces, eso es más bien como, ok, analizar la situación, por qué sucedió, corregirlo, porque hay alguien esperando que le cumplas del otro lado. Obviamente. Corregirlo inmediatamente y ya cuando lo corregiste y lo solucionaste, regresar y abordarlo de una manera en la que se eviten, ¿no? Ese tipo de situaciones. Eso es lo que yo haría, más que emocionalmente. O sea, no crees que me pongo a llorar o me pongo a gritar o a pegarle a la pared de frustración. Ajá, sí, levanto la mesa. No pasa nada de eso. Creo que todo lo estoy guardando y me dará cáncer en algún momento. Sí, yo creo que es porque no, pero tomando agua de tlacote y así se te puede. Sí, yo creo que con eso. Perdona. Tienes que perdonar, así. Sí, soltar. Suéltalo. Sí. Oye, ¿tú eres más aprensiva en eso o también? Bueno, nada más antes de contestar a tu pregunta,
Yo sí les daría un super tip que aprendí en una de las agencias que estuve y esto tanto para los chicos, chicas que vienen saliendo y que lo puedan aplicar, pero sobre todo también para personas que manejan equipos y que tiene que ver con esto que sucede, como dice Alex. Lo primero es contener la situación, arreglar lo que se tiene que arreglar y que no dejar que se enfríe esto. Yo lo que aprendí en parte de este proceso en esta agencia y lo tengo muy, muy presente y lo llevo en mis actividades del día, pues, diario cuando, bueno, no diario, pero cuando llega a suceder, es un levantamiento de incidencia. Y el levantamiento de incidencia sirve muchísimo al interior de los equipos porque te permite identificar desde la causa raíz que lo causó, valga la redundancia, en un sentido de desde algo tan simple como, güey, estaba cansado. Pero no, o sea, tú no puedes ir con el cliente a decirle, pues es que el diseñador o el copy estaba cansado. No, o sea, ¿qué está pasando alrededor? ¿No? Y identificas tus razones y propones cosas para que no vuelva a pasar, ¿no? Más allá del Mandar de sistema, vacaciones al copy. mandar, ¿no? o sabes un qué, spa, un spa pues, para que se relaje. sabes que no lo revise el diseñador o el copy o el creativo, métele un double check con alguien más o sea, ese tipo de cuestiones. Entonces, este levantamiento de incidencia sirve mucho para poder valorar de dónde viene, cómo lo puedes mejorar y justo que no te, ahora sí que algo para que no te vuelva a pasar, ¿no? Entonces, eso es como cerrando un poquito la pinza para no dejar enfriar las cosas desde una perspectiva ñoña metodológica, ¿no? Y ya desde la parte emocional, creo que con el paso del tiempo me ha tocado, igual que Alex, no es que no le dé importancia a los errores o a los fracasos, es que creo que, y perdón, me choca usar esta palabra, pero aprendes a ser un poco más resiliente alrededor de las cosas. Aprendes también a darle el valor necesario en cuestión de, oye, sí es importante que veamos esto o que yo lo visibilice y lo cheque, porque pues está la situación con este cliente así o podría pasar esto o demás, ¿no? Creo que el tema emocional ante el fracaso, más allá de si es uno o dos, sí es importante que lo puedas procesar y que lo lleves. Yo les voy a contar rapidísimo a nivel personal una historia de vida que me sucedió, porque a mí el no aprender en su momento a lidiar con el fracaso, pues me llevó a tomar decisiones que no eran sanas para mí en ese sentido, hablando de la chamba, ¿no? Como les comentaba hace un momento, yo tenía mucho esta idea de inculcada de, pues, tú tienes que hacer lo último, llegar hasta las últimas consecuencias o hacer ahora sí que el whatever it takes para hacer tu trabajo y hacer bien las cosas. Entonces, el estar en lugares, a veces lo hemos platicado, la vida de agencia, me llevó a tomar decisiones de seguir en situaciones, de continuar incluso en sitios de trabajo, en agencias, donde ya no debía estar por salud mental y salud física, ¿no? Y era esta falta de no poder lidiar con el fracaso de, ya déjate tú de me equivoqué, como de no, yo no voy a desistir, yo me voy a quedar aquí, pase lo que pase. Y es como de no puedes tampoco alimentarte de no pasa nada, se acumulan los fracasos, los errores y yo los cargo. No, al contrario. Tuve que procesar todo esto pues para poder tomar decisiones inteligentes y decisiones sabias alrededor y también que hoy en día pues realmente estas metidas de pata y estos fracasos que hoy llegan sean considerados de mi parte por lo que son y en su proporción, ¿no? Y también aprendizajes, ¿no? Que ya no me afecten en mayor medida, más allá de lo que pudieran pensar también otras personas, ¿no? Porque también eso es importante, ¿no? A veces cargas el error que no necesariamente es solo tuyo, no es como de, oye, yo estoy cargando situaciones que envuelven a toda la agencia, porque a lo mejor soy la cara ante cliente o soy la que está la responsable, pero oye, esto es una bola de nieve que pues ni siquiera inicié yo, ¿no? O no me correspondía. Entonces eso también es importante al momento de lidiar en el fracaso y en estos errores. La parte que evidentemente sí te toca, tampoco se trata de decir,
no hice nada, no, al contrario, lo que te toca, poder trabajar en ello y también let it go, ¿no? Porque emocionalmente y mentalmente eso también, pues te termina cobrando factura, ¿no? Sí, creo que ahora sí que, como decías, toca madera, güey. No, dos sí. cosas en esa reflexión, Ana. La primera es que debería ser un como CSI de investigación de procesos de agencia, de dónde se producen los errores. Sí, exacto. Así, infrarrojo y todo. Mandar llamar a la agencia de inteligencia para que encuentre dónde fue el problema. Interrogar gente, llevarla al límite, así. Sí. Interrogar gente. Detector de mentiras, güey. Detector de mentiras. ¿Quién revisó este último? ¿Quién revisó? ¿Quién una huella digital? Y así, como ya sabes, como en las el último guardado de este archivo. Y la segunda es bien interesante cómo la percepción del fracaso siempre es como muy individual, ¿no? Te enseñan que el fracaso es individual y que el éxito debe ser colectivo, ¿no? Entonces, cuando algo pega así durísimo, siempre hay alguien que se pone ahí enfrente, ¿no? Tuve el placer de dirigir, ¿no? O sea, pero cuando el fracaso es grande, ¿no? O sea, yo nunca he visto, por ejemplo, así en LinkedIn que hay una foto de fuimos todos este equipo el que perdió la cuenta de años. O sea, ¿sí me entiendes? Justo estaba pensando en eso. Estamos aquí reunidos todos los que perdimos la cuenta. Este güey la cagó en esto y absorbí ese fracaso. Justo estaba pensando en eso. ¿Sí? O sea, digo, tú diste un ejemplo mucho más cómico, pero justo pensaba siempre mostramos, ¿no? Los proyectos bonitos, los proyectos, o sea, en la página web de la agencia, los más padres. Qué interesante sería ver, ¿no? todo lo que no ha funcionado, todo lo que no ha funcionado, todo lo que dices, güey, esto no tiene ni pies ni cabeza. Qué divertido sería poder ver eso porque existe. A ver, claro que existe. O sea, todas las agencias han de tener así en el los closet sus esqueletos muertos ahí, de proyectos chafas, de proyectos malos, de proyectos que incluso pues les hayan pegado. De relaciones tóxicas horribles. Todo. Sí, qué interesante sería ver ese lado, ¿no? Sería mucho más divertido, creo. Sería increíble, sí, así como el tema de los books, tener como nuestro antibook, ¿no? Sí, sí, exacto. Con los peores trabajos que hemos hecho en nuestras, o sea, que salieron, ¿no? Así, este lo hice en 5 minutos, este lo hice crudísimo, ¿no? Exacto. Esto se me ocurrió antes de entrar a la junta. Sí, esto aquí el cliente ni siquiera me volteó a ver. Dije esto en la junta. Sí. Oye, dije la marca de la otra, ¿no? De la competencia. Dije Macor. Sí, el efecto Pedrito Sola, güey, sí. Digo, me encantaría invitar a Pedro Sola para que nos hable. Él es el rey. Pedrito, si llegas a ver esto, ven al programa, por favor. El rey del mentidón de pata, ¿no? Que yo creo que es el mentidón de pata más grande que hemos tenido en media en México. Y hasta él salió airoso de eso. Sí. No, pero lo capitalizaron al fin. Claro. Creo que hubo 20 años. Lo que pasa es que creo que le acaban de dar también al clavo de algo muy, muy importante. El fracaso nos han enseñado que debe darte vergüenza en lugar de enseñarte un aprendizaje o que lo capitalices. Entonces estamos muy acostumbrados a que cuando fallamos, a que cuando nos equivocamos, buscamos ahora sí que como avestruz dónde hacer el hoyo y meter la cabeza. Y es como de no, güey, siéntete orgulloso, no de que la hayas metido la pata, porque además no lo hiciste a propósito. Creo que eso es muy importante. Yo lo reflexiono muchísimo con mis equipos cuando se dan el latigazo de no, es que sí, o sea, sí. Necesito que reconozcas, reconoce tu error, pero tampoco, o sea, lo hiciste a propósito, no. O sea, eres un humano, lo único que sí te pides es que a partir de ahora hagamos esto y esto para que no vuelva a pasar, ¿no? Pero nos enseñaron eso, ¿saben? O sea, nos enseñaron que ante la equivocación y ante el fracaso que lleguemos a tener, nos tenemos que esconder y tenemos que agachar la cabeza en lugar de, oye, hay que salir airoso de esto, hay que darle la vuelta y tenemos que buscar o cómo capitalizarlo, cómo arreglarlo y pues cómo volver a salir adelante airosos de esto, ¿no? Y creo que eso es muy importante hoy en día, insisto, no es que me guste usar esta palabra, pero la resiliencia para mí es eso. Que en el momento en el que lo necesites, donde te equivocaste, donde metiste la pata, puedas aprovechar ese aprendizaje y salgas victorioso de ello, no las tonterías que te venden hoy de resiliencia de muchas cosas más. Les digo algo honestamente. Dale. Honestamente, la resiliencia
es un productazo, cabrón. ¿No? Así Sí. es un producto. acuerdo. La puedes insertar en En cualquier donde sea. tipo de, en cualquier, no. Y en cualquier industria. En cualquier industria, ¿no? No, pero sí aprender justamente de eso es como bien interesante. Yo realmente, por ejemplo, quiero, como ya en la recta final del episodio, quisiera que platicáramos un poquito brevemente, ¿no? Bueno, va a haber fracasos en tu carrera creativa que al principio se van a ver como fracasos, pero son tan reiterativos que se van a repetir muchísimo. Por ejemplo, pichar cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la perspectiva de pichar cosas? Nosotros pichamos cosas, puta, casi cada 2 semanas. O sea, No, hay, me o va. sea, Cada semana. hay- Cada semana, güey. cada semana hay pitches, No le hagan Entonces, caso, ¿eh? Sí, tú no es cada 2 semanas, no es tan reúnes, fresa. No O sea, tiene chamba cada 2 semanas. no, ¿eh? bueno. Pero el tema es, tú reúnes un equipo de trabajo, trabajan un montón, te lo meten 50 horas a un pitch y al final pues se queda una agencia. A veces es tu agencia y a veces no es tu agencia. Y muchas veces no va a ser tu agencia. La mayoría de las veces. O sea, van a ser otras agencias porque eso sí, como que esta cosa aleatoria de un pitch, ¿no? De que realmente nunca sabes por dónde va a llegar. Obviamente te ayuda a que tengas una presentación y unas cosas muy estructuradas, pero al final no es una garantía. No. Al principio, cuando pichaban cosas y perdían, era como más hardcore que a estas alturas. O sea, se sentían como Para mí es igual. O Sí, sea, igual. yo sigo Diciendo bajoneándome, chale, sí, sí, como cuando no chale, gano. ¿no? Sí. Sobre todo cuando, y tal vez es el ego, pero cuando crees que lo que llevas es Está muy bueno. está muy bien Ujú. bajado y está creativo y está interesante y nadie va a traer una idea igual y no lo ganas, ¿no? Cuando le pones tanta fe y porque hiciste el trabajo, ¿sabes? Sí, O sea, corriste el maratón, quieres Sí. la medalla y no te la dan. A mí sí me bajonea a la fecha, eso no ha cambiado. Digo, sobre todo cuando hiciste la chamba, güey, Sí, ¿no? todo el tiempo que Porque le entiendo que hay metiste. pitches que dices, no lo pidieron para mañana, ¿no? Y lo sacas como puedes, pero hay unos donde realmente hay un trabajo profundo de todas las áreas, de todas las partes involucradas, vas con mucha confianza y no te lo llevas, ahí sí yo me bajoneo. Ahora han tocado pitches también que los ganas y te cambian toda la idea, ¿no? Al final, Así es. eso también es viable, ¿no? Pero ya como que ya me lo habían ganado ya. Pero ya ganando, Ya estoy estás ya por al lo otro menos, lado, sí, ya. pero A mí saben que me bajonea todavía y es algo que también a lo que se van a enfrentar en vida de agencia, a que ganes y pierdas cuentas o clientes, ¿no? Me bajonea como dice Alex, cuando ya llevas un tiempo trabajando esto, al menos 1 año, 2 años, o sea, que ya tienes con tiempo las cuentas y que sabes que se va a la cuenta por lo que sea, ¿no? Desde temas presupuestales hasta temas pues sí, o sea, seamos honestos, esto es algo de lo que también se van a Temas de enfrentar. compliance, ¿no? Así de Temas pues, de hay que echar compliance. a concurso otra vez. Exactamente, sí. temas de compliance o incluso también porque pues ya llevas varios años con una cuenta y también de repente es como de pues queremos algo nuevo, ¿no? Y es como de, ok, está bien, eso me bajonea todavía. Hay veces en las que entran cuentas y desde que entran sabes que el cliente no se va a quedar por diversas situaciones, ¿no? También es tomarlo de donde viene, creo, pero sí es algo con lo que todavía considero que no puedo lidiar al 100% en el fracaso en ese sentido, es que la salida después de un rato, ¿no? Digan, ya nos vamos. Digas, ya nos vamos. Y sobre todo cuando sí son por temas que tú puedes o pudiste haber tal vez evitado, ¿no? O sea, que son control de calidad, básicamente. ajá, control de ¿no? calidad, oye, la estrategia, las ideas, sí recae en ti, ¿no? Entonces ahí sí hay un dejo, ¿no? Ya tal vez cuando te digo que es un tema como más de el cliente no se adaptó, es un tema de compliance, es un tema de ya no nos alcanza, dices, bueno, pues ya no se pudo. Incluso a veces, no sé, o sea, a mí me ha pasado muchísimo que llega el cliente, se va con quien ganaste la cuenta y la persona nueva que llega, pues trae su agencia, ¿no? te quiere sacar, entonces dices, bueno, no puedes hacer nada, ¿no? mucho. O sea, ante ese tipo de situaciones, pues nada más dejar que la marea suba y pues ni modo, ¿no? Pero sí cuando
cuando es un tema que recae meramente pues en ti, en tu equipo, en lo que estás haciendo a nivel servicio que estás ofreciendo, sí es algo que a mí todavía me bajonea, ¿no? Pero pues les digo, es parte también de este proceso, ¿no? Algo que me gusta y también nuevamente pongo como consejo ñoño es el poder juntarte como equipo, como agencia, para poder ver qué salió mal y qué salió bien, ¿no? Creo que a veces se nos olvida que no todo es culpa del cliente, ¿no? Que también nosotros dejamos de hacer cosas. Entonces, hacer este team back a nivel, nos faltó esto, sucedió esto, estos fueron los hitos que tal vez desencadenaron que esta cuenta haya salido de la agencia, son muy importantes nuevamente pues, para aprender y que no te vuelva a pasar con los otros, ¿no? O sea, creo que eso también es parte pues de que fracases cuando se va una cuenta. Claro, sí. Igual no sé cómo anda el tema de, o sea, la rotación entre marcas y agencias ahora es más notorio que hace algún tiempo. ¿No? Las marcas están rotando agencias, no sé, con un año, frecuencias de un año. Cuando les gustan mucho las agencias, están 3 años, por ejemplo. Entonces, justo porque también hay una efervescencia de propuestos allá afuera, ¿no? Y están muy abiertos a ver qué agencias están haciendo cierto tipo de cosas. Y también hubo, digo, hace mucho tiempo sí había pues temas de dudosa, ¿no? Como malas prácticas. Malas prácticas del compadrazgo, ¿no? Ah, bueno. Entonces empezaron a, todavía ver menos, porque ahorita ya hay áreas legales que cuidan eso y por eso invitan procurement, perdón, sí dije compliance, procurement, me refiero desde un principio, sí, un error mío. Procurement que dice, a ver, pues para que todo esto sea transparente, vamos a poner a concursar la cuenta. Con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque todo el aprendizaje que comenta Ana, que desarrollaste durante un año y que te pongan otra vez a concursar, se me hace un desperdicio. Sí, tiene sus aristas, ¿no? Sí, o sea, por un lado sí traes la parte de transparencia, ¿no? De la relación entre proveedor y cliente, pero por otro lado, estás tirando a la basura todo el know-how, todo el know-how de una cuenta que es complicadísimo. Entonces, ¿qué es lo correcto? Sí, está complicado. Es que es complicado, es un tema que dará para otro episodio quizá, ¿no? De eso. De eso, sí. Y bueno, yo para cerrar nada más me gustaría que si tuvieran que dar un solo consejo como breve, ¿no? A las personas que están atravesando un fracaso, ¿no? En términos profesionales, ya sea que perdiste una cuenta, ya sea que perdiste una posición, ya sea que tu percepción de valor en tu compañía no es la mejor en este momento o que sientes que no estás alcanzando tu potencial, ¿cuál sería ese único consejo que le darían a esa persona en este momento para tener una mejor perspectiva frente a ello? ¿Qué le diría a alguien que está atravesando un fracaso o un error? Profesional. Lo digo profesionalmente, pero también aplica para la parte personal y de vida. Acepta la impermanencia. Todo es pasajero. Todos tus éxitos van a ser pasajeros. Todos tus errores y metidas de pata van a ser pasajeros. Acepta la impermanencia. Es el mejor consejo que puedo dar. Y sobre todo, trátate bien. No seas tan duro contigo mismo. Estás en esto y estás creciendo. Dale. Créetela, da lo mejor de ti y aprende de tus errores. Eso es lo que les diría. Ok. A mí hay una frase que me gusta mucho, que es cuando tocas fondo, que ya nada más queda ahí para arriba, güey, ¿no? Entonces, luego eso nos pasa, ¿no? Sentimos que estamos ya en el fondo del barril, pues solo queda, ¿no? O sea, no se puede poner peor. Entonces, a mí me gusta mucho esa idea de, dude, la regué terrible. Lo más probable es que lo que sigue ya no sea tan malo, ¿no? Entonces, sí, esa es una... a mí me gusta mucho esa frase de pues solo que vaya para arriba, ya estás en el... Claro. Yo les diría, considera todo el valor que has aportado para llegar a donde estás, ¿no? Para que la responsabilidad que te han dado en ese momento esté en tus manos, ¿no? Entonces confía en eso, confía en esos skills y retomando un poco lo que dicen mis compañeros, si todo es pasajero, ¿no? Incluyéndote a ti mismo, por supuesto, tú eres amigo de un viaje
Y sí, no ser tan aprensivo ni tan duro, simplemente dejar que las cosas vayan adquiriendo su propio ritmo y siempre ponerte enfrente. O sea, en tu vida tienes que ponerte siempre enfrente, sea la situación profesional que estés atravesando, ponte enfrente, ¿no? Y bueno, con esas bonitas reflexiones sobre el fracaso, nos despedimos de este polémico episodio. Quiero cambiar del mi Creativo. respuesta. ¿Ah, sí? Sí, Sí. dale, dale. ¿Qué es el éxito? Ah, ¿de qué es el éxito? Preguntaste qué es el éxito al principio, Sí. ¿no? Y dije algo. Quiero cambiar mi Sí, respuesta. ¿a qué la quieres cambiar ahora? Ah, claro, sí. Sí, eso sí que es el éxito. El éxito realmente es poderte comprar tus tenis. No, la verdad es que hago este segmento porque Eduardo Pantoja me pidió hacerlo. El éxito es poderte comprar los tenis favoritos de tu atleta, De tu ¿no? atleta De favorito. tu atleta Pensé que eran de favorito. Apex Son de Twin Halliburton, cuando por veía cierto. las- Igual. No, pero a ver, te interrumpí porque Lalo Pantoja, ahí lo etiquetaremos, me hizo favor de traerlos y me hizo prometerle que lo iba a mencionar Chulada. en el programa. Entonces, gracias, Lalo. Ya se nos fue la pantalla. Entonces, ya terminamos el programa. Nos vemos. Bye.